un funcionario de la Municipalidad de Acerrí, que hoy nos acompaña como presentador porque Adrián tiene un tema muy interesante que nos quiere compartir, que es el valor monetario de los aportes voluntarios. Adrián generó esta iniciativa en el 2018 y participó en un certamen de iniciativas de políticas públicas. Pero bueno, supongo que Adrián va a ampliar un poco más eso. La iniciativa quedó entre 14 finalistas. Esto fue en Barcelona, en España, en el 2018, y entonces él hoy nos va a compartir cómo esto funciona. Entonces, bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias por el tiempo y la disposición. Y sin más, yo le doy la palabra para que usted continúe con esta presentación. Gracias a todos y todas. Está silenciado, por si acaso. Muchas gracias. Bueno, no, primero que todo agradecerle, Caterina, a usted por el espacio y un saludo cordial a los compañeros y compañeras del sector municipal que nos están acompañando el día de hoy. Como indicó Catherine, básicamente lo que voy a compartirles es una experiencia de democracia participativa que se diseñó en el 2018 y que, bueno, da sus características, siendo una de ellas la versatilidad de la herramienta, se le ha podido dar uso en diferentes proyectos de desarrollo local. De hecho, justamente en este momento estoy involucrado dentro del equipo técnico que va a realizar la actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. Como ustedes saben, en el 2012, más o menos por ahí, hubo una cantidad importante de cantones que contaron con el apoyo de Mideplan para realizar estos planes cantonales y, bueno, muchos de ellos están por vencerse, entre ellos el de la Municipalidad de Acerrí. Y dentro de la estrategia metodológica que estamos realizando, además de la indagación apreciativa, que es lo que solicita Mideplan básico, también estamos incorporando un par de iniciativas de democracia participativa, que es básicamente a lo que me voy a referir inicialmente. Si gusta, tal vez, Catherine, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿De qué se trató esta experiencia? Bueno, yo fui asesor de la alcaldía municipal en la municipalidad de Goicoechea en el 2017 y por ahí fue que empecé a incorporarme en este tema de la democracia participativa, que es algo que tiene mucho más bagaje y tiene mucho mayor desarrollo en otros países. En Costa Rica creo que estamos un poco incipientes. Por ejemplo, en el tema de los presupuestos participativos, que yo sé que algunos gobiernos locales lo realizan, pero digamos, comparativamente estamos, creo, en un nivel un poco más incipiente respecto a otras experiencias. Bueno, yo participo de una organización que cada año realiza un certamen donde se proponen, donde los gobiernos locales pueden proponer iniciativas de democracia participativa, es decir, que involucren la participación ciudadana. Y bueno, en el 2018 fue mi primera experiencia con esta herramienta que se llama valor monetario de los aportes voluntarios en los proyectos de desarrollo local. Bueno, en este certamen participaron 234 personas de 123 gobiernos locales y gobiernos regionales miembros. Se presentaron 69 propuestas y en esa ocasión, bueno, la Municipalidad de Acerrí logró clasificar dentro de las 20 propuestas finalistas, que si gustan en la siguiente diapositiva podemos ver más o menos contra quiénes estábamos compitiendo en aquel momento, ¿verdad? Estuvimos compitiendo contra gobiernos locales de Asia, de Europa, algunos de América Latina. De Centroamérica fuimos la única experiencia que participó. De América Latina, si recuerdo bien, fuimos más o menos como una de las 5 propuestas a nivel de América Latina. Estaban 2 de Argentina, una de Uruguay, una de Bogotá y otra de Ecuador.
Y justamente esta primera ciudad que ustedes pueden ver ahí, Grenoble, en Francia, justamente este año va a ser la sede de este certamen. Yo no voy a participar, pero justamente este año ellos van a ser la ciudad sede de esta actividad. Entonces, bueno, además de decirles que, pues, que tuvimos la oportunidad de competir con otros gobiernos locales de diferentes continentes, yo siempre menciono que en realidad la participación nuestra iba más enfocada a una participación, por decirlo así, más modesta en el sentido de que todos los demás candidatos y candidatas tenían iniciativas que implicaban recursos económicos, es decir, implicaban inversión de recursos, destinar determinados presupuestos. En el caso nuestro, muy acorde a la realidad también del cantón de Aserrí, nuestra iniciativa no implicaba la inversión de un solo colón de parte del gobierno local, sino que correspondían principalmente un poco más a una forma de trabajo, una metodología, una manera de registrar cosas que usualmente quedan invisibilizadas en los proyectos de desarrollo local. Entonces, si gusta, tal vez podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué se creó esta herramienta? En primer lugar, precisamente, como les decía, muy acorde con la realidad de la Municipalidad de Aserrí, pues hay una limitación, existía en aquel momento y existe todavía una limitación del gobierno local para poder darle atención a todas las necesidades ciudadanas, ¿verdad? Entonces, a partir de las capacidades instaladas, las necesidades ciudadanas no necesariamente logran ser resueltas, ¿verdad? Como quisiéramos nosotros como institución y por supuesto como quisieran y merecen los ciudadanos y las ciudadanas de aserriceños y aserriceñas. En segundo lugar, bueno, ya en ese momento se estaba hablando de todo el paradigma bueno, de derechos humanos, que es obviamente tiene mucho más bagaje, pero también del tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se estaba impulsando, ¿verdad? Como ustedes saben, desde el 2015 hasta el 2030 es la agenda global que se está impulsando por la Organización de las Naciones Unidas. Y en tercer lugar, y que tal vez es la razón más práctica, es el hecho de que carecíamos, ¿verdad?, de una herramienta estandarizada, y la palabra estandarizada no es menor, ¿verdad?, sino que en realidad un poco eso era el propósito, la carencia de una herramienta estandarizada para la cuantificación absoluta, es decir, en montos globales, y relativa, es decir, porcentual, de los aportes voluntarios de la ciudadanía en los proyectos de desarrollo local, ¿verdad? Y justamente en las siguientes diapositivas les voy pues a precisar un poquito más este último punto. Yo les estoy presentando a ustedes exactamente la misma presentación que se llevó al certamen en Barcelona en el 2018. Entonces, van a ver algunos datos ahí. En esto, realmente, en esta diapositiva no me quiero detener mucho. Lo único que quiero, tal vez, que se note es que, en realidad, los presupuestos que se manejaban en la Municipalidad de Aserrí y siguen siendo de esa manera, tenían una tendencia hacia, pues, hacia la disminución, ¿verdad? Inclusive cuando incorporábamos el efecto inflación, que es básicamente esta primera parte del cuadro, ¿verdad? Donde tenemos el presupuesto nominal, es decir, presupuesto normal, digamos, en números normales, y el presupuesto real, que lo que hacía era, digamos, más bien incorporar el efecto de la inflación y por lo tanto dejar visibilizado la pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿verdad? Esto viéndolo desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, lo que queríamos demostrar es que no solamente los presupuestos eran limitados, sino que además por el efecto inflación, el poder adquisitivo de esos recursos era menor, ¿verdad? Que el que se tenía indicado nominalmente. Tal vez como para terminar de amarrar esta idea. Bueno, en la actualidad, que por primera vez en no sé cuántos años, más o menos como en 10 años, que tenemos una inflación
que está superando el rango que tenía establecido el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central tiene, no sé, como 5 o 6 años de tener como una meta de inflación 2 o 3 puntos porcentuales, ¿verdad? Para cada año. Bueno, en la actualidad, según lo último que leí, la inflación en Costa Rica anda más o menos con una tendencia como por ahí del 8%, ¿verdad? Por razones que ya todos conocemos, ¿verdad? Que la mayoría de ellos externas a nuestro país. Entonces, bueno, la intención de esta diapositiva en particular era mostrar que no solo teníamos un tema de limitación de presupuesto, sino que además al incorporar el efecto inflación, la capacidad adquisitiva de esos recursos era menor, ¿verdad? Era un poco como demostrar eso desde el punto de vista económico. Si gustan, podemos pasar a la siguiente. Ok, aquí en este cuadro básicamente lo que se hizo fue un alineamiento con los derechos humanos, es decir, esta herramienta, cuáles derechos podía contribuir a visibilizar. Entonces, bueno, se hizo, hay una revisión desde los diferentes grupos de población, menores de edad, con los respectivos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Y los artículos relevantes que podían ayudar a esta herramienta a visibilizar. No sé, tal vez quisiera, por ejemplo, mencionar el tema del artículo 6, que está contenido en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que tiene que ver con la igualdad de género. Ya ustedes ahorita me van a entender por qué se menciona el tema de género. También, por ejemplo, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? En su artículo 2, que tiene que ver con la protección jurídica de la igualdad entre hombres y mujeres. Y en realidad se definió para diferentes grupos de población porque en la práctica, en el plan piloto que dio origen a esta herramienta, pues encontramos participación de todos estos sectores de población que quedaron acá definidos, ¿verdad? De personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas jóvenes, según lo que estipula la Ley General de la Persona Joven, y personas menores de edad, que tal vez la participación de los niños y de las niñas no era en términos de trabajo, ¿verdad? Trabajo en el sentido como lo entendemos, ¿verdad? Más estricto, sino otro tipo de participación, pero que igualmente era importante registrarlo. Entonces, si gustan, podemos pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, básicamente lo que se hace es hacer un alineamiento básico con los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales, de los 17, a mí particularmente, hay dos que siempre me han calado especialmente, que son el objetivo número 5, ¿verdad? Dirigido a lograr la igualdad entre las personas, hombres y mujeres, y de sus metas hay una también que me parece particularmente interesante, que tiene que ver, bueno, las dos en realidad, que es la meta 5.4, que es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. En esta herramienta, si bien no se está haciendo un registro del trabajo doméstico no remunerado y de los cuidados, sí se está haciendo un registro de la participación de las mujeres y cómo su trabajo voluntario no remunerado logra ser visibilizado e inclusive cuantificado, e inclusive se puede hacer una estimación porcentual, ¿verdad?, de cuál fue la participación de las mujeres. Y como ya vamos a ver más adelante, en realidad ese tipo de aportes al final usualmente no quedan reflejados en los proyectos de desarrollo local. Usualmente un proyecto de desarrollo local, los montos que se registran o la inversión que se registra básicamente es lo que aportó la institucionalidad o lo que queda reflejado en un aporte de otra institución o una asociación de desarrollo. Pero toda aquella participación ciudadana, todos aquellos aportes voluntarios no remunerados, usualmente son lo que yo suelo llamar son costos o inversiones no reflejadas, ¿verdad? Y ahora ustedes van a ver que cuando los reflejamos, en realidad el escenario nos cambia un poco, inclusive en términos de quién realizó o quiénes realizaron un mayor aporte para un proyecto. ¿Okay? Esta meta 5.4 me hace pensar inevitablemente
en, en todo este esfuerzo que se viene haciendo ahora desde el Banco Central para que la estimación del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, incorpore también o pueda dimensionar también todo lo que es el trabajo no remunerado, principalmente de las mujeres. En el 2020, creo, 2020, 2021, creo que en 2020, yo participé de un simposio internacional de estudios sobre uso del tiempo que organizó el INAMU con la Universidad Nacional, y otras entidades del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí exponía un poco como esta herramienta y bueno, antes de mi exposición tuve la oportunidad de ver cómo viene trabajando el Banco Central esto, ¿verdad? Que básicamente lo que viene es a como a reflejar todo aquello, ¿verdad? Todo ese aporte, principalmente a las mujeres, en el trabajo no remunerado, pero que es trabajo y que finalmente viene a contribuir en términos de la producción, ¿verdad? Del país. Entonces, bueno, aunque esto es algo más modesto, es algo más a nivel local, más micro, va un poco como en esa misma línea, ¿verdad? De visibilizar aquello que suele ser invisible en términos del desarrollo. Y también, bueno, el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que tiene que ver con las ciudades y los asentamientos humanos, que sean inclusivos, que sean resilientes, ¿verdad? Y realmente, bueno, todo esto que ustedes van a ver del plan piloto ocurrió en el espacio público, ¿verdad? No ocurrió como de las paredes para adentro, sino que ocurrió en un espacio público. Específicamente, el plan piloto fue un proyecto que se hizo con un proyecto de infraestructura vial, ¿verdad? Que es un tema que manejan todos los gobiernos locales. Y bueno, por lo tanto, entonces, eso ocurrió en el espacio público. Por eso se incluyó el objetivo número 11. Y también tiene que ver con la agenda, con la nueva agenda urbana y todo el tema del derecho a la ciudad, a lo cual no me voy a referir en realidad por el momento. Si gustan, podemos continuar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se intentó hacer con esta herramienta? Y ahora sí voy a ir como llegando al punto, ¿verdad? Bueno, se intentó hacer, primero que todo, una herramienta que partió de un plan piloto, ¿verdad? De una experiencia con una comunidad específica, concreta, una comunidad como cualquiera de las que ustedes representan o con cualquiera de las que ustedes trabajan. Se pensó bajo una metodología participativa desde su formulación, desde el registro de la información, hasta el momento de la devolución que se le hizo a los y las habitantes en términos de que conocieran cuál fue realmente el impacto o el aporte que ellos realizaron en el proyecto, ¿verdad? O sea, todo desde su punto de origen fue una metodología participativa en todo momento. Generó una hoja de cálculo que es básicamente con la cual yo trabajo y logro hacer estas estimaciones. Para eso hubo que realizar una tipología de aportes, es decir, definir cuáles eran los principales aportes que ocurrieron en ese proyecto. Una tipología de ocupaciones también, porque no necesariamente todas las ocupaciones son las mismas para un determinado proyecto o para otro proyecto. Entonces se hizo una tipología de ocupaciones y se llegó a determinar la participación absoluta y relativa de los involucrados, ¿verdad? Incluyendo además la cuestión de género, ¿verdad? Dando datos, por ejemplo, entonces, ¿cuánto fue realmente porcentualmente la participación de las mujeres? Entonces, si gustan, podemos pasar a la siguiente. Ustedes me indican si voy muy rápido o si más bien si se requiere hacer alguna consultita. Ok, bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Bueno, además de pensar un poco cómo estructurar la herramienta, fue realizar una tipología de aportes. Entonces, no sé si se logra ver ahí apropiadamente, pero bueno, se hizo una tipología de cuáles eran los principales aportes que estaban ocurriendo en ese proyecto. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cosas muy concretas, ¿verdad? De un proyecto de infraestructura vial, aporte de materiales,
trabajadores calificados, campeón. Trabajadores no calificados, transporte de materiales, mantenimiento manual, alquiler de maquinaria, gestión del proyecto. Todo ese trabajo de los dirigentes comunitarios, eso es trabajo también. Usualmente, bueno, prácticamente en la totalidad de las ocasiones es trabajo donado, es trabajo voluntario no remunerado. Pero bueno, la intención era poder visibilizar eso también. Compra o préstamo de herramientas, bodegaje de materiales, eso que usualmente hace la gente, que se les llevan determinados materiales para un proyecto de infraestructura, eso, digamos, tendría un costo, debería tener un costo, de la misma manera que lo debería tener cualquier otro tipo de aporte voluntario que se haga en un proyecto, ¿verdad? Eso es parte de las contrapartidas comunitarias también. El tema de la alimentación también fue algo, inclusive, que también fuimos registrando. Entonces, doña Catalina, que fue la persona que estuvo ahí como siempre trabajando conmigo, doña Catalina inclusive iba registrando cuánto gastaban ellos en los refrigerios que le daban a los señores y a las señoras que estuvieron trabajando en el proyecto y demás. Viáticos o pagos de horas extras si tuvieron ellos que hacer alguna inversión de ese tipo, alquiler de batidora, me explico. Entonces, al final, como ustedes ven, todas estas son cosas muy típicas de un proyecto de infraestructura comunitaria. Y también, como para no dejar de lado de eso, también se hizo, también se incluyó la estimación de la sumatoria de las cargas sociales, lo que se conoce como cargas sociales, ¿verdad? Que es un porcentaje determinado, y eso se le sumaba también al trabajo voluntario no remunerado, para que entonces pudiéramos tener como una cuantificación un poquito más precisa, más realista, ¿verdad? Como si estuviera funcionando esto en la vida real, ¿cómo se llama? En condiciones de formalidad, ¿verdad? Incluyendo inclusive las cargas sociales. ¿Okay? Si gustan podemos pasar. ¿Okay? Bueno, como les decía, el plan piloto fue básicamente realizado en una comunidad que se encuentra recién usted llega al cantón de Cerrí. Es una comunidad que podríamos llamar vulnerable, en realidad. Tiene conexión directa, no es en sí un asentamiento informal, pero es una comunidad que está antes del ingreso a un asentamiento informal, que una parte es del cantón de Acerrí y otra parte es del cantón de Desamparados, específicamente del distrito de la comunidad de San Juan de Dios de Desamparados. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, fue un proyecto de infraestructura vial, ¿verdad? Que podemos ver tal vez en la siguiente imagen, de la siguiente diapositiva. Eso fue un poco como el resultado final del trabajo de ellos. Fue un proyectito de construcción de cordón de caño, ¿verdad? De canalización de aguas pluviales. Ahí luego, posteriormente, la municipalidad pudo realizar la colocación de la carpeta asfáltica, ¿verdad? Entonces ya pudo completar y cambiarle todo un poco el panorama, no solo desde el punto de vista del tránsito vehicular y peatonal, sino también inclusive desde la estética, porque ustedes que trabajan en gobiernos locales saben cuánto impacta, inclusive desde el punto de vista de la estética, más todos los otros beneficios que puede tener un proyecto, digamos, un proyecto vial, en términos de la producción, del desplazamiento de los estudiantes, ¿verdad? Entre todas esas cosas. Pero bueno, entonces el plan piloto se realizó básicamente con este proyectito, que era bastante concreto. Si gustan, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco ya más el tema de los resultados. ¿Okay? A la hora de hacer una sumatoria de todos los aportes realizados por la comunidad, en este caso, en este proyecto que fue el plan piloto, llegamos a estimar más o menos los siguientes costos, ¿verdad? Y voy a empezar de abajo hacia arriba.
el aporte de mano de obra de la Municipalidad de Cerrí fue de aproximadamente de 1 millón de colones, que fue más o menos lo que invirtió la Municipalidad en términos de los muchachos, de los compañeros, que estuvieron acompañando el proceso de ejecución del proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí un poco ahí la estimación que se hizo fue de 1 millón de colones. Luego, el aporte de la municipalidad en términos de materiales, ¿verdad? Arena, piedra, cemento, ¿verdad? Lo típico, fue de aproximadamente 1.678.000 colones. Eso conforme a lo que indicaron las propias órdenes de compra, ¿verdad? Y la facturación que se hizo de ese aporte. ¿Okay? Y como ustedes podrán notar, al final la sumatoria de el aporte voluntario comunitario en este proyecto ascendió a un monto de 3.692.000 colones. ¿Okay? Como les decía hace unos minutos, sin esta herramienta, para efectos prácticos, el proyecto hubiese costado más o menos o 1.600.000 colones, que es lo que quedó en facturas, y si le sumábamos el trabajo de los compañeros servidores municipales, hubiésemos dicho que el costo total del proyecto fue 2.600.000, ¿verdad? Pero resulta que al reflejar los aportes voluntarios, resultó que el costo total del proyecto fue de 6.371.000 colones. Y como lo podemos ver porcentualmente, al final, entonces, el aporte municipal, 26 más 16, fue 42%. Y en realidad, el mayor aporte para el logro de este proyecto fue aporte comunitario, que fue porcentualmente fue un aporte del 58% de del costo total del proyecto. ¿Cómo hubiese podido yo llegar ahí? Pues digamos, sin esta herramienta no hubiese podido llegar de ninguna manera, ¿verdad? Por lo menos de una forma precisa y con un cierto método, ¿verdad? Con una cierta rigurosidad y seriedad. Eso fue un poco, digamos, todo lo que implicó el proceso de diseñar, de pensar, de ajustar la herramienta para poder llegar a precisar eso de una manera, como les digo, pues científica, un poco más rigurosa, no sacando, digamos, un monto que uno se lo saque nada más de la manga, ¿verdad? Sino que tenga algún nivel de fundamento. Entonces, esos fueron básicamente los resultados en términos porcentuales, ¿verdad? Al final, al incluir el aporte voluntario, se logró visibilizar que en realidad el mayor porcentaje del aporte de la contrapartida comunal o fue el aporte de la sociedad, ¿verdad? A esta iniciativa concreta. Yo les decía a ustedes que en realidad, digamos, una de las ventajas digamos, que al final ha tenido la herramienta es que es versátil, entonces yo la he podido ajustar para otras cosas. Yo tengo otras experiencias en las cuales la he utilizado, pero quise presentarles mejor la versión original para que ustedes la pudieran conocer. Y como les decía, inclusive en este momento que estamos en el proceso de actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2023-2033, ya yo inicié el registro de esto y entonces al final, cuando tengamos el nuevo plan, dentro de las cosas innovadoras que va a tener ese plan, es que vamos a poder reflejar cuál fue el aporte comunitario en el plan cantonal y se va a visibilizar muy probablemente, y estoy casi seguro de eso, que al igual que ocurrió en este plan piloto, el aporte municipal va a ser porcentualmente menor a el aporte social, el aporte comunitario, el aporte de la sociedad a
la construcción de este plan cantonal de desarrollo urbano local, ¿verdad? Eso es un poco más o menos lo que yo intuyo que va a ocurrir, pero bueno, hasta que lo terminemos les podremos dar datos, ¿verdad? Sobre esto. Por último, bueno, les decía que de esos 3 millones de colones que están por acá, del aporte voluntario, 3 millones 600, casi 3 millones 700, de esos 3 millones 700, 2 millones 100 mil colones aproximadamente correspondían al trabajo voluntario no remunerado, que son básicamente todas las horas de trabajo voluntario que aportaron las ciudadanas y los ciudadanos en ese proyecto. Yo creo haber registrado al menos 35, 40 personas. La señora que preparaba los alimentos para los muchachos y las muchachas que estaban trabajando ahí, volando pala, como se dice coloquialmente, hasta la señora que se encargó de hacer las gestiones institucionales, que venía a la municipalidad, que iba a tal lado, que iba a tal otro, ¿verdad? O sea, al final lo que quisimos fue reflejar todo aporte voluntario, de trabajo voluntario no remunerado, de las personas involucradas en el proyecto, que fueron más o menos como unas 35, 40 personas. Y entonces de ahí fue que resultó este monto, ¿verdad? De los 3.700.000 casi, que fue el aporte comunal en el proyecto, 2.100.000 correspondieron al trabajo voluntario no remunerado. O sea, únicamente trabajo voluntario no remunerado. Lo demás, el monto restante, tiene que ver con materiales, tiene que ver con bodegaje de materiales, tiene que ver con transportes, con donaciones de otro tipo, ¿verdad? Pero en lo que fue trabajo voluntario no remunerado, el monto que se estimó fue de 2.100.000 colones. ¿Okay? De ese monto, de esos 2.100.000, el trabajo voluntario no remunerado de las mujeres fue de 207.000 colones. ¿Ok? Que porcentualmente fue de más o menos como un 10%, ¿verdad? Sí, más o menos 10%. ¿Ok? En este proyecto en particular ocurrió esto porque, como era un proyecto de mucho trabajo físico, por decirlo así, y no es que ocurra siempre así, hemos tenido otras experiencias donde son las señoras más bien las que han estado ahí totalmente metidas de lleno en esto, pero bueno, en este caso en particular, la participación de las mujeres fue aproximadamente de un 10%. No quiere decir que eso sea siempre de esa manera, hay otros proyectos en los cuales puede ocurrir diferente. Ok, pero bueno, en este caso en particular fue de un 10%. Si gustan, pasamos a la siguiente. Y aquí, bueno, aunque tal vez no se logra ver tan apropiadamente, ahí se incorporó un cuadrito ahí donde tuvimos como un registro de información de hombres y mujeres que estuvieron participando, ¿verdad? En el proyecto. Y ahí también se pudo, ¿cómo se llama? Estimar un monto. Este es otro cuadro, es decir, de otro proyecto que no es el mismo que ustedes vieron hace unos minutos, que fue el del plan piloto. En este otro cuadro, el monto que se estimó de trabajo voluntario no remunerado fue de 650.000 colones. Y de esos 650.000 colones, el trabajo voluntario no remunerado de mujeres fue de 218.000 colones, aproximadamente el 32%. Entonces, como ustedes ven, eso pues obviamente va a variar del proyecto y va a variar de las condiciones específicas de la participación ciudadana en el proyecto en que uno lo esté manejando, ¿verdad? No sé si me queda alguna diapositiva por ahí, creo que hay una más. Ajá. Y bueno, esto es un poco como un cuadro general de los costos ya, o de los aportes diversos que se realizan o que se realizaron en un proyecto, ¿verdad?
les estaba diciendo que esta diapositiva anterior que ustedes vieron no era la del plan piloto, sino que fue otro, que yo lo quise introducir como comparación. Acá en esta pueden ver este otro ejemplo que está registrado el trabajo voluntario no remunerado con un monto aproximado de 690,000 colones, ¿verdad? Que al sumar las cargas sociales hay que agregar más o menos otros 250,000 colones, y además ahí están anotados otros aportes como la alimentación, la donación de alimentación que se hizo a los participantes, la contratación de trabajadores, que ellos hicieron un aporte también como de 254,000 colones por ahí, adquisición de materiales, que ellos compraron un poquito de materiales adicionales también para el proyecto que estaban haciendo. Y entonces, bueno, al final, un cuadrito resumen como esto, según el tipo de aporte, ahí uno va como indicando cuáles son los montos que se fueron registrando, y finalmente le da a usted la linecita de abajo amarilla, le da a usted el valor global del valor monetario del aporte voluntario en un proyecto, que para este caso en particular no fue de 3 millones y resto, como en el plan piloto, sino de 1.268.000 colones. Finalmente, cuando se presentó la experiencia, estoy presentando exactamente los mismos datos, y también para un mejor entendimiento, yo lo que hice fue pues presentarlos, pues hacer la conversión de cuánto sería el monto en términos pues de euros, y puesto que era en Barcelona el evento, ¿verdad? Pero también en términos digamos, del tipo de cambio respecto al dólar, ¿verdad? Entonces, en aquellos buenos tiempos en que el dólar daba más o menos como en 563 colones, ahí lo que se hizo fue la conversión respecto al salario mínimo diario, ¿verdad? Que en Costa Rica, bueno, en ese momento, para la ocupación más básica, que fue la que se registró para una cantidad importante de personas que participaron en estos proyectos del plan piloto. El salario mínimo diario en aquel momento, por hora, era de 9,000 colones, y se registró más o menos la conversión a euros, que más o menos 23 euros por ahí, y 41 dólares aproximadamente en aquel momento. Y también el monto del valor del aporte voluntario, de ese segundo ejemplo que ustedes vieron, que era 1 millón y resto, también se les presentó a ellos en términos de cuánto representaba eso en euros, y cuánto representaba eso en términos respecto al dólar también. Entonces, como para que ellos tuvieran una dimensión, si yo les llevaba nada más el monto en colones, pues posiblemente no iban a poder dimensionar si eso era mucho o poco, ¿verdad? Bueno, realmente son montos relativamente bajos porque son proyectos pequeños, pero los que estamos presentando como ejemplos, pero digamos que podría ser diferente, dependiendo de la experiencia. Y bueno, finalmente todo esto se hizo en el marco pues de darle un poco de amarre a diferentes cosas que se estaban haciendo a nivel del gobierno local. Un poco el tema de la promoción de derechos humanos, que ustedes vieron, ¿verdad? Que se visibilizaron cuáles derechos humanos eventualmente podían verse visibilizados. El tema de la empleabilidad y emprendedurismo. De hecho, bueno, unos años después, supe que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes empezó a crear e impulsar en varios cantones, como Pocosí, la creación de microempresas de mantenimiento de infraestructura vial, ¿verdad? Ellos manejan otros estándares, ¿verdad? En cuanto a las remuneraciones y demás, pero bueno, esto fue como una iniciativa que se acercaba un poco como a eso, ¿verdad? Que eventualmente, pues lo deseable, obviamente, sería que se pueda generar trabajo. Entonces, bueno, a través de esa iniciativa del MOP, del conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, tengo entendido que empezaron a impulsar la creación de microempresas que brindaran mantenimiento
a la infraestructura vial y pues se le remuneraba ahí con sus respectivos estándares que yo no conozco, digamos, a fondo. También tiene que ver, como les decía, con el tema de democracia participativa. Esta fue nuestra primera participación. Luego, en el 2019, participamos nuevamente con otra cuestión que se llama mapeos socioespaciales de vulnerabilidades y resiliencias territoriales, que también lo vamos a utilizar para la actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. Y este año iba a participar, pero al final me preferí esperar y ver si puedo participar el próximo año, para intentar ir, digamos, al evento. De participar y no ir al evento, no lo encontré como mucho sentido. Entonces, un poco esto es como lo que se propuso en el marco de esta herramienta. No sé si se me quedó alguna diapositiva por ahí. Okay. Bueno, sí, y esta última. Todo esto, digamos, básicamente se hizo también bajo el contexto de las importantes brechas intracantonales que existen en Acerrí, ¿verdad? Acerrí, en términos generales, en términos de desarrollo humano, es un cantón de desarrollo humano medio bajo, y aún dentro del mismo territorio hay brechas importantes entre sus propios distritos, ¿verdad? Algunos que están dentro de los más rezagados del país, o sea, dentro de los 440 y resto de distritos, tenemos un distrito que está posicionado más o menos con la posición 420 y resto, y el distrito que estaba mejor posicionado era pues la cabecera del cantón, en la posición 165. Entonces, ahí realmente pues hay brechas bastante importantes. Me parece que con esta diapositiva finalizo lo que es la exposición, y más bien no sé si en estos minutos ustedes tendrían a bien hacer algún comentario o alguna preguntita, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Adrián. Súper interesante la iniciativa. No sé si alguna o alguno tiene alguna pregunta para Adrián. Norma, adelante. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bien, pues realmente muy satisfecha con la presentación. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque esto hay que multiplicarlo a otras regiones que se hace necesaria una participación activa mediante incluso la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Vemos ahora, hoy por hoy, que los proyectos se trabajan de forma aislada, pero no integrada. Me parece que es fundamental la concientización por parte de este tipo de iniciativas para más participantes, porque veo que habemos muy pocos, pero no importa. Lo importante es que se comience con algo. Muy satisfecha, espero que Desamparados sea un elemento a considerar dentro de estos programas, como ya se ha contemplado en otras oportunidades. Y efectivamente tenemos que ampliar y mejorar esas brechas de participación distritales para el desarrollo principalmente de todo lo que es la calidad humana de nuestros habitantes, precisamente con una participación activa desde el punto de vista económico, por su lado, y de infraestructura. Cada uno de ellos conlleva, o sea, tiene una interrelación, como es una mejora en las condiciones de infraestructura cantonal, nos va a mejorar considerablemente la oportunidad de inversión y de desarrollo económico social en cada una de estas áreas. Por lo cual creo que es una de las materias más importantes en este momento que podamos potencializar para poder ser un factor multiplicador de ello. De mi parte, muchas gracias, y de verdad espero que no sea la última iniciativa de participación, sino que esto sea el comienzo de un proyecto más integrado a través del artículo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es las alianzas estratégicas, ¿verdad?
para erradicar la pobreza, que es el objetivo número 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Creo que es una de las interacciones que nosotros tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, importante de rescatar en Agenda 2030, y no más queda pues muy satisfecha de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. No sé si Adrián quiere agregarle algo al comentario de Norma. Yo siempre en el tema de... Bueno, creo que Norma fue muy creativa. Sí, adelante. Adrián, ¿tienes el micrófono apagado? Por si acaso. No, que le decía que en realidad el comentario de doña Norma fue muy claro y concuerdo con ella, entonces realmente no tendría ningún criterio. Muchas gracias. Nos dice Rosario que es de la Municipalidad de Cañas por el chat, que es una excelente iniciativa, la cual permite visualizar la participación municipal y ciudadana. Considera que es un trabajo minucioso para llevar el respectivo control y así poder cuantificarlo. Así es, ¿verdad? Pero también me parece a mí que es una herramienta bastante sencilla, ¿verdad? O sea, es algo que se puede incorporar en todos los proyectos y llevar ese control, ¿verdad? Porque no es tan complicado, ¿verdad? Como para no utilizarlo, por lo menos el control de la toma de datos. Yo tenía una pregunta, Adrián, con respecto a los resultados. Cuando ustedes ya tienen el proyecto y tienen estos resultados, ¿en qué área lo utilizan? ¿Lo utilizan solo como para reportes, para que el municipio sepa cuánto es ese aporte real? ¿O también se hace cuál es la palabra? Como una retribución a la comunidad, como que ellos sepan que su trabajo fue importante, ¿verdad? Como crear esa cohesión, esa incorporación, ¿o cómo lo han utilizado? Bueno, sí, de hecho, efectivamente, ha sido útil en varias dimensiones. Desde el punto de vista institucional, nos ha servido para brindar retroalimentación en términos de informes que hay que presentar ante otras instituciones. Yo les decía que, bueno, que vamos a ver, quienes primero conocieron los resultados de esto fueron los vecinos que participaron en el plan piloto, entonces también nos fue útil para una devolución a la comunidad. Y como les mencionaba también, para efectos, por ejemplo, de este proceso de la actualización del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, lo quisimos incorporar también como para efectos de innovar un poco, ¿verdad? De no ajustarnos solo a lo mínimo que solicita el plan, sino que también presentar algunos elementos adicionales que puedan contribuir a, como les decía, bajo esa línea, a visibilizar lo que usualmente queda invisibilizado. Sí, ahí, perdón, Catherine y Adrián, sí se integran demasiado, o sea, parte del cumplimiento de los principios de la Ley 8131, la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República, que conlleva también, inmuta a, precisamente a todo lo que es fondos públicos, ¿verdad? Ahora, esa es la transparencia, la claridad y en cumplimiento también de la Ley de Control Interno. Las vinculaciones de estos instrumentos con los cuerpos normativos nos permiten la administración eficiente y eficaz de los recursos y la participación ciudadana. Vemos entonces, me pareció muy interesante ver la integración de ellos en esta presentación. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros la transparencia y eso hoy por hoy nos los están pidiendo a nosotros como gobiernos locales, ¿verdad? Entonces son instrumentos que se adaptan al derecho financiero presupuestario de nuestro país. Sí. Muchísimas gracias, Norma. Ay, perdón, Adrián. No le Hay una cortó manita levantada ahí. Ajá. Se te cortó un Okay. poco, Adrián. Y luego Sí, le damos la perdón. palabra a Rosalind. Sí, no, muy rápidamente, que en realidad yo personalmente no le tengo nada de miedo a la participación ciudadana. Eso no ocurre en todas partes, ¿verdad? Hay gente que le teme a la ciudadanía, que le teme a la transparencia, que le teme a la rendición de cuentas. Pero en realidad hacia eso tenemos que avanzar, hacia ser sociedades más democráticas,
más transparentes. Yo, por lo menos desde el 2018 que empecé a vincularme con este tema de democracia participativa, yo estoy totalmente, digamos, me atraviesa y me mueve fibras y bueno, y por eso sigo participando, ¿verdad? Y espero seguir participando. Aparte que, digamos, que participar de estas experiencias también me permite generar contactos, proyectar su trabajo hacia no solo hacia lo externo del cantón, sino también otras instancias, ¿verdad? De otro tipo, internacionales. Súper, muchas gracias, Adrián. Y yo creo que agregándole a eso, ¿verdad? Que se crea una relación municipio-comunidad, que nosotras, por ejemplo, desde el proyecto hemos visualizado que muchas veces se ve a la municipalidad como quien recoge basura, cobra impuestos, ¿verdad? Pero no hay una relación comunidad, municipalidad, ¿verdad? Como más armoniosa. Y yo creo que la generación de ese tipo de información y la devolución a la comunidad puede generar ese vínculo de una manera más fuerte, ¿verdad? Adelante, Rosalind tiene una manita levantada por allí. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenos días. Muy buenos días a todos. Igual me uno a las palabras de doña Norma. Bastante interesante lo que nos expuso don Adrián. De igual manera, es importante tal vez concientizar y socializar, digamos, las buenas prácticas a través de las municipalidades. Acá vemos pocas, pero de igual manera, yo soy de Pocosí. Vamos a ver, solo una pregunta así como muy específica, Adrián. En la parte de, ahora que estás mencionando lo de la actualización del plan cantonal, ¿ya están en el proceso de actualización o apenas van a arrancar el proceso? Esto por, digamos, la metodología que se va a utilizar en la parte participativa, de ahí aplicaría esta metodología de valor monetario. Arrancaría desde que yo agarro y digo, bueno, aquí está el equipo técnico local, el equipo técnico municipal, y de ahí empiezo también a llevar a cabo esa inmersión de la metodología. Es una pregunta, digamos, específica porque nosotros ya incluso ya vamos casi que la tercera etapa de la actualización del plan. Entonces ya ahí ya no podríamos, digamos, incluir, o sí se puede, digamos, incluir dentro de esa parte metodológica o devolverse un poquitito para arrancar con esa herramienta. Esto por algunos que tengan que ir actualizando. Sí, bueno, en realidad le puedo decir que, bueno, devolviéndome un poquito, que la herramienta, al final, pues yo logré hacer que fuese versátil. Entonces, ahora en este momento yo puedo decir que es sencillo para mí manejar, registrar la información, procesarla y demás. Evidentemente no fue sencillo el proceso de diseñarla, ¿verdad? Y de crearla, de ajustarla para que tenga ciertas características, que tenga cientificidad, que sea rigurosa, que sea versátil, que sea estandarizada, ¿verdad? Todas esas cosas obviamente no fueron sencillas. Ahora yo, y ya para responder específicamente a su pregunta, ya yo voy registrando al día los aportes que se están empezando a generar en el marco de la actualización del plan cantonal. Yo le puedo decir a usted que el aporte municipal básicamente es el tiempo de mi compañera planificadora institucional y de mi persona. Ese es el aporte municipal. Todo el resto posiblemente, bueno, va a quedar reflejado como aporte comunitario, y por eso les decía que intuyo que al final los resultados que genere esto van a ser, van a visibilizar que el aporte comunitario en el proceso fue muy significativo, y que al final lo que le costó a la sociedad hacer reseña, generar el nuevo plan cantonal, no fue solamente el valor digamos, de las remuneraciones de dos funcionarios municipales, sino que en realidad hubo muchísimo mayor inversión social, digamos, inversión de la sociedad. Está bien. No, efectivamente, sí. Más que todo porque básicamente en el marco normativo, los planes son participativos, casi que al 100%. Nosotros trabajamos ahí de complemento, ¿verdad? Lo que evidencio es que la herramienta nos reflejaría, digamos, esa visión
o panorama cuantificado, ¿verdad?, de lo que se está trabajando, digamos, el aporte de tanto hombres y mujeres en relación a